Joaquín Morales había cruzado la frontera entre Tijuana y San Diego más de 1000 veces en sus 20 años como trailero internacional. Su Peterbilt, roja con franjas doradas, era conocida en ambos lados de la línea. Los agentes de inmigración lo saludaban por su nombre. Los despachadores confiaban en él para las cargas más delicadas y su historial limpio le había ganado el respeto de todos en el negocio. Era un viernes de noviembre cuando vio algo que le heló la sangre en las venas. Estaba esperando en la fila para cruzar hacia Estados Unidos con una carga de productos electrónicos para Los Ángeles cuando notó el movimiento sospechoso en un callejón lateral. 3 hombres rodeaban a una mujer joven que claramente estaba en problemas. Joaquín conocía las reglas de la frontera. No te metas en lo que no te importa. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo y vete a casa. Había visto cosas antes, situaciones turbias que prefería ignorar. Pero esta vez era diferente. La mujer no podía tener más de 18 años. Tenía el rostro ensangrentado y uno de los hombres sostenía un cuchillo. Sin pensarlo 2 veces, Joaquín salió de la fila de la frontera. Sabía que esto le costaría horas de retraso, tal vez problemas con su carga, posiblemente su trabajo, pero también sabía que si no actuaba en ese momento, esa muchacha podría morir. Estacionó la troca en una posición que bloqueaba la entrada del callejón y bajó haciendo el mayor ruido posible, gritando que había llamado a la policía. Los 3 hombres se dispersaron como cucarachas cuando prende la luz, pero no antes de que Joaquín viera sus rostros claramente. Y eso, como descubriría más tarde, fue el error que cambiaría su vida para siempre. La muchacha estaba tirada en el suelo, temblando, con heridas que parecían resultado de tortura. Su nombre era Isabela, tenía 17 años y acababa de escapar de una red de trata de personas que operaba entre México y Estados Unidos. Los hombres que la habían alcanzado no eran simples delincuentes, eran parte de una organización que movía millones de dólares y que no perdonaba a quienes interferían con sus operaciones. Joaquín había salvado la vida de Isabela, pero al hacerlo había firmado su propia sentencia de muerte. Isabela no podía parar de temblar mientras Joaquín la ayudaba a subir a la cabina de la troca. Tenía marcas de cigarrillos quemados en los brazos, moretones que formaban patrones que sugerían golpes sistemáticos, y en sus ojos había un terror tan profundo que Joaquín sintió que se le revolvía el estómago. «No puedes llevarme a un hospital», le dijo con voz ronca. «Ellos tienen gente en todos lados. Si me encuentran, me matan, y a ti también». Joaquín entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Había escuchado rumores sobre las redes de trata, sobre cómo corrompían oficiales, compraban silencio, eliminaban testigos. Pero nunca había visto las consecuencias de cerca. Nunca había tenido que enfrentar la realidad de que había niñas siendo vendidas como mercancía a solo unos metros de donde él hacía su trabajo diario. «¿Cómo te llamas?», preguntó, mientras manejaba hacia una parte menos transitada de Tijuana. «Isabela Herrera», susurró. «Tengo 17 años. Me sacaron de mi pueblo en Michoacán hace 6 meses. Dijeron que me iban a dar trabajo en una maquiladora». Joaquín sintió una furia que nunca había experimentado. Tenía una hija de la edad de Isabela, Paola, que estudiaba preparatoria en Guadalajara. La idea de que alguien pudiera hacerle eso a su propia hija lo llenó de una determinación feroz. «¿Tienes familia?», preguntó. Isabela negó con la cabeza. «Mis padres murieron en un accidente cuando tenía 14.
Vivía con mi abuela, pero se enfermó y no pudimos pagar los medicamentos. Cuando llegaron estos hombres ofreciendo trabajo, pensé que era la respuesta a mis oraciones. Se quebró al contar cómo la habían engañado, cómo la habían drogado, cómo la habían vendido a hombres que la trataban como un objeto. Había intentado escapar 3 veces antes, y cada vez el castigo había sido peor. Esta vez era diferente, explicó. Escuché que me iban a vender a alguien en Los Ángeles, alguien que hace cosas peores. Preferí morir tratando de escapar que dejar que me llevaran ahí. Joaquín tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el curso de una investigación federal que había estado siguiendo a esta organización durante años. Llamó a su hermano Ricardo, que trabajaba como agente de la DEA en San Diego. Ricardo, soy Joaquín. Necesito que vengas a Tijuana. Ahora. Y trae a toda tu gente. ¿Qué pasó? Encontré algo que necesitas ver. O mejor dicho, alguien. Ricardo llegó 2 horas después con un equipo de agentes federales mexicanos y estadounidenses. Cuando Isabella comenzó a contar su historia con detalle, proporcionando nombres, ubicaciones, métodos de operación, los investigadores se dieron cuenta de que tenían en sus manos la oportunidad de desmantelar una de las redes de trata más grandes de América del Norte. Pero también se dieron cuenta de que Isabella y Joaquín ahora eran los testigos más valiosos y más perseguidos de ambos lados de la frontera. «Van a venir por ustedes», les advirtió Ricardo. «Esta gente mata testigos como hobby. Necesitamos ponerlos en protección inmediatamente». Joaquín miró a Isabella, que se había quedado dormida en el asiento trasero de la oficina, finalmente sintiendo algo de seguridad por primera vez en meses. Luego pensó en su esposa María, en su hija Paola, en la vida tranquila que había construido durante 45 años. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que terminemos con ellos, respondió Ricardo. Podrían ser meses, podrían ser años. Joaquín asintió. Ya había tomado la decisión de salvar a Isabella. Ahora tenía que tomar la decisión de sacrificar su vida normal para asegurar que ella permaneciera a salvo. «Hazlo», dijo. «Ponos en protección». Esa noche, Joaquín Morales y su troca desaparecieron de la frontera de Tijuana. Oficialmente, había tenido un accidente en una carretera remota. Su carga había sido encontrada desperdigada y quemada. No había sobrevivientes. En realidad, acababa de comenzar la parte más peligrosa de su vida. El programa de protección de testigos los llevó a una casa segura en las afueras de Phoenix, Arizona. Era un lugar anónimo, sin personalidad, diseñado para ser temporal. Pero Joaquín e Isabella pasaron los siguientes 8 meses allí, viviendo como padre e hija, esperando que la investigación federal avanzara lo suficiente para que pudieran testificar sin riesgo de ser asesinados. Durante esos meses, Joaquín vio a Isabella transformarse lentamente de una víctima traumatizada en una sobreviviente fuerte. Ella había empezado a tomar clases de inglés en línea, había comenzado terapia psicológica y poco a poco había empezado a soñar con un futuro que no estuviera definido por el horror que había vivido. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó una noche mientras cenaban en silencio. «¿Por qué arriesgaste todo por una extraña?». Joaquín dejó de comer y la miró. Durante 8 meses habían vivido juntos, pero nunca habían hablado realmente sobre ese momento
en el callejón de Tijuana. Porque tengo una hija de tu edad, dijo finalmente. Y porque hay algunas cosas que están mal, tan mal, que no puedes fingir que no las viste. Pero perdiste tu trabajo, tu vida normal. Tu familia no sabe ni siquiera si estás vivo. Era cierto. María y Paola creían que Joaquín había muerto en un accidente carretero. Los agentes federales habían considerado que era más seguro para todos si su familia pensaba que estaba muerto, al menos hasta que la organización criminal fuera desmantelada. Algunas veces, dijo Joaquín, hacer lo correcto cuesta más de lo que puedes permitirte pagar, pero no hacerlo cuesta aún más. Isabela asintió. Durante 8 meses había visto a este hombre sacrificar todo por protegerla, sin pedir nada a cambio, sin hacerla sentir como una carga. Había conocido la crueldad de los hombres, pero Joaquín le había enseñado que también existía la bondad. Cuando esto termine, dijo, voy a estudiar para ser trabajadora social. Quiero ayudar a otras muchachas como yo. Cuando esto termine, respondió Joaquín, vas a poder ser lo que quieras ser. Pero ninguno de los dos sabía que, cuando esto termine, estaba más lejos de lo que imaginaban. La organización que había esclavizado a Isabella tenía tentáculos que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno, policías comprados, jueces corrompidos y una red de protección que había tomado décadas construir. Y acababan de descubrir dónde estaban escondidos Isabella y Joaquín. El ataque llegó un martes a las 3 de la mañana. Isabella despertó por el sonido de cristales rompiéndose en la planta baja. Durante 8 meses, los agentes federales les habían repetido el protocolo. Si algo pasaba, Isabella debía esconderse en el cuarto del pánico mientras Joaquín activaba la alarma silenciosa. Pero cuando Isabella llegó al cuarto de Joaquín, lo encontró ya despierto, vistiéndose rápidamente. Se acabó el tiempo, dijo. Nos encontraron. ¿Los agentes? Muertos, respondió Joaquín, señalando hacia la ventana donde se podían ver los cuerpos de los 2 guardias que habían estado protegiendo la casa. Estamos solos. Joaquín había pasado 8 meses preparándose para este momento. Había memorizado cada salida de la casa, había escondido armas en puntos estratégicos, había planeado rutas de escape, pero también sabía que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Isabella, escúchame bien, le dijo, tomándola por los hombros. Hay una ventana en el cuarto de lavado que da al patio trasero. Vas a salir por ahí, vas a correr hacia el desierto, y no vas a parar hasta que llegues a la carretera principal. Ahí vas a hacer señas a cualquier coche que pase. ¿Y tú? Voy a darles algo en lo que pensar mientras tú escapas. Isabella entendió inmediatamente lo que Joaquín estaba planeando. Iba a sacrificar su vida para darle a ella la oportunidad de huir. No, dijo firmemente, no voy a dejarte. Sí vas a hacerlo, respondió Joaquín. Porque si no lo haces, todo esto habrá sido para nada. Tu libertad, mi sacrificio, la muerte de esos agentes. Todo será desperdicio si te agarran otra vez. Isabella sabía que tenía razón, pero durante 8 meses Joaquín se había convertido en lo más cercano a un padre que había tenido desde que el suyo murió. La idea de dejarlo morir por ella le parecía insoportable. Cuando llegues a la carretera, continuó Joaquín, busca un teléfono y llama a este número. Es mi hermano Ricardo. Dile que el Cuervo Blanco está muerto, y él sabrá qué hacer. Cuervo Blanco era el nombre código que habían usado durante la investigación.
Si Ricardo escuchaba esas palabras, sabría que Joaquín había sido descubierto y que Isabela necesitaba extracción de emergencia. Los pasos en la escalera se estaban acercando. Joaquín empujó a Isabela hacia el cuarto de lavado. «Vete. Ahora. Joaquín, vete y vive una vida que valga la pena. Estudia, ayuda a otras muchachas, enamórate, ten hijos, sé feliz. Esa es la única forma en que mi muerte va a tener sentido». Isabela lo abrazó una última vez, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «Te amo, papá», le susurró. Era la primera vez que lo llamaba así, y Joaquín sintió que se le partía el corazón. «Yo también te amo, hija. Ahora, vete». Isabela salió por la ventana del cuarto de lavado justo cuando los sicarios rompían la puerta del cuarto de Joaquín. Corrió hacia el desierto sin mirar atrás, aunque cada paso se sentía como una traición. Detrás de ella, escuchó disparos, muchos disparos, y después silencio. Joaquín Morales había dado su vida para que Isabela pudiera ser libre, pero su historia no terminaría ahí, porque Isabela no solo iba a sobrevivir, iba a prosperar, iba a cumplir todas las promesas que le había hecho, y algún día iba a regresar para terminar lo que Joaquín había comenzado. La venganza a veces se sirve fría, pero la justicia, cuando finalmente llega, es siempre devastadora. Isabela corrió por el desierto durante 3 horas antes de llegar a la carretera principal. Sus pies estaban sangrando, tenía cortes de los cactus y estaba deshidratada, pero estaba viva. Un camionero que manejaba hacia Phoenix la recogió y la llevó a una gasolinera donde pudo llamar al número que Joaquín le había dado. «Cuervo Blanco está muerto», le dijo a Ricardo cuando contestó el teléfono. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Ricardo había temido este momento durante meses. «¿Dónde estás?», preguntó finalmente. Isabela le dio la ubicación. Ricardo llegó 2 horas después con un equipo completo de agentes federales. Cuando llegaron a la casa segura, encontraron los cuerpos de los 2 guardias y evidencia de una batalla feroz en el interior. Joaquín había matado a 3 sicarios antes de caer, vendiendo cara su vida. Su cuerpo nunca fue encontrado. La organización se lo había llevado, probablemente para enviar un mensaje a otros testigos potenciales. Ricardo se sentó con Isabela en el asiento trasero de su coche oficial, tratando de procesar que había perdido a su hermano. «Lo siento», dijo. «Debí protegerlo mejor». «Él sabía los riesgos», respondió Isabela. «Lo hizo por elección propia. Ahora tenemos que asegurar que su muerte signifique algo». Ricardo asintió. La investigación continuaría, pero ahora era personal. No solo estaban persiguiendo a una organización criminal, estaban vengando la muerte de su hermano. Isabela fue trasladada a una nueva ubicación, esta vez en Canadá, donde podría estar más segura mientras se preparaba para testificar. Durante los siguientes 2 años, trabajó con los investigadores para mapear toda la red de trata, identificar a los responsables y construir un caso que fuera imposible de romper. También estudió. Tomó cursos de inglés, después de francés, luego clases de trabajo social por correspondencia. Cada examen que pasaba, cada grado que obtenía, lo hacía en memoria de Joaquín. Pero Isabela tenía un plan que iba más allá de simplemente testificar. Tenía un plan para infiltrarse de nuevo en la organización, para destruirla desde adentro,
para asegurar que ninguna otra muchacha pasara por lo que ella había pasado. Era un plan suicida. Era un plan que probablemente la mataría. Era exactamente el tipo de plan que Joaquín habría aprobado. 2 años después de la muerte de Joaquín, Isabela regresó a México con una nueva identidad. Carla Vázquez, una muchacha de 20 años de Sonora que buscaba trabajo en la frontera. Se había teñido el cabello, había cambiado su forma de hablar, había practicado una historia de vida completamente diferente. Los agentes federales pensaban que estaba loca. Ricardo había tratado de disuadirla durante meses. Joaquín murió para sacarte de ahí, le había dicho. ¿Crees que estaría feliz de saber que planeas regresar voluntariamente? Joaquín murió para que yo pudiera tener la libertad de elegir mi propio destino, había respondido Isabela. Y yo elijo terminar esto. El plan era complejo pero elegante. Isabela se haría pasar por una víctima potencial. Se dejaría reclutar por la organización y una vez dentro instalaría dispositivos de vigilancia, copiaría archivos, identificaría a los líderes y proporcionaría la evidencia que los federales necesitaban para desmantelar toda la red. Llevaba transmisores microscópicos cosidos en su ropa. Tenía números de emergencia memorizados y sabía que Ricardo y su equipo estarían siguiendo cada movimiento que hacía. Pero también sabía que si era descubierta, moriría de una forma que haría que su tortura anterior pareciera un juego de niños. No le importaba. Durante 2 años, cada noche antes de dormir, había pensado en Joaquín muriendo solo en esa casa, peleando contra 3 hombres para darle a ella unos minutos extra de ventaja. Su sacrificio merecía más que solo su supervivencia, merecía justicia. La reclutaron en una cantina de Tijuana donde se había hecho pasar por una muchacha desesperada por trabajo. Los métodos no habían cambiado, promesas de empleos legítimos, transporte gratis, incluso un pequeño adelanto para generar confianza. Isabela sabía exactamente cómo reaccionar, qué preguntas hacer, cómo mostrar la mezcla perfecta de esperanza y desesperación que estos depredadores buscaban. Durante 2 años había estudiado psicología criminal. Había aprendido cómo funcionaban estas redes, cómo identificaban y manipulaban a sus víctimas. Ahora iba a usar ese conocimiento para destruirlos. La llevaron a la misma casa de seguridad, donde había sido mantenida antes, el mismo lugar donde Joaquín la había encontrado 2 años atrás. Pero esta vez, en lugar de ser una víctima aterrorizada, era una cazadora infiltrada. Los primeros días fueron los más difíciles. Tuvo que revivir el trauma, fingir miedo, permitir que la intimidaran y amenazaran. Pero cada noche, cuando instalaba otra cámara microscópica o copiaba otro archivo, pensaba en Joaquín y encontraba la fuerza para continuar. Durante 3 semanas, Isabela documentó todo: nombres, fechas, rutas de transporte, casas de seguridad, clientes, sobornos a oficiales. Construyó un mapa completo de la organización que era más detallado que cualquier cosa que los federales habían podido obtener en años de investigación. Pero en la 4ª semana cometió un error. Un error pequeño, insignificante, que le costaría todo. Uno de los guardias la escuchó hablar por teléfono en inglés, perfecto, sin acento. Era una habilidad que había desarrollado en Canadá, pero que Carla Vázquez, de Sonora, no debería haber tenido. Esa noche, Isabel la despertó con una pistola apuntándole a la cabeza. ¿Quién carajo eres?, le preguntó el líder de Minnow Symptom de la célula local.
Isabella supo inmediatamente que había llegado el momento de la verdad. Podía intentar mantener su identidad falsa, esperar que Ricardo y su equipo llegaran a tiempo para rescatarla. O podía hacer lo que Joaquín habría hecho, usar sus últimos momentos para infligir el mayor daño posible al enemigo. Eligió la segunda opción. «Soy Isabella Herrera», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Y ustedes mataron al único hombre bueno que conocí en mi vida. Así que váyanse a chingar a su madre». Activó el transmisor de emergencia que llevaba escondido en el sostén. El dispositivo no solo alertaría a Ricardo, también transmitiría todo lo que estaba sucediendo en vivo a los centros de comando federal en ambos lados de la frontera. Si iba a morir, se aseguraría de que el mundo entero viera cómo estos animales trataban a las muchachas como ella. La paliza que siguió fue brutal, pero Isabella no gritó. No les daría esa satisfacción. En lugar de eso, siguió hablando, nombrando nombres, describiendo operaciones, exponiendo secretos que había aprendido durante su infiltración. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la organización. Cada revelación era venganza por Joaquín. Y cuando Ricardo y su equipo finalmente rompieron las puertas de la casa de seguridad, encontraron a Isabella apenas viva, pero sonriendo. Había logrado lo que había venido a hacer. Había terminado lo que Joaquín había comenzado. La red de trata más grande de América del Norte se desplomó en las siguientes semanas. Más de 300 personas fueron arrestadas en operaciones coordinadas en México, Estados Unidos y Canadá. Docenas de muchachas fueron liberadas. Miles de documentos fueron incautados. Y todo había comenzado con un trailero que había visto algo malo sucediendo en un callejón de Tijuana y había decidido que no podía simplemente manejar hacia otro lado. Isabella pasó 6 meses en el hospital recuperándose de sus heridas. Los médicos dijeron que había sufrido daño permanente en las costillas, que siempre caminaría con una leve cojera, que tendría cicatrices que nunca desaparecerían completamente. Ella dijo que no le importaba. Había cumplido su promesa a Joaquín. Ricardo la visitaba todos los días, trayéndole noticias de los arrestos, de los juicios, de las sentencias. La organización había sido completamente desmantelada. Sus líderes pasarían el resto de sus vidas en prisión. Las muchachas que habían sido rescatadas estaban recibiendo atención médica y psicológica. Joaquín estaría orgulloso, le dijo Ricardo durante una de sus visitas. Joaquín estaría furioso de que me arriesgué así, respondió Isabella, pero creo que entendería por qué tenía que hacerlo. Durante su recuperación, Isabella recibió cientos de cartas de muchachas que habían sido liberadas gracias a la información que había proporcionado. Cada carta era un recordatorio de que su sacrificio y el de Joaquín había valido la pena. Pero la carta que más significó para ella llegó 3 meses después de que saliera del hospital. Era de María, la esposa de Joaquín. «Querida Isabella», decía la carta, «acabo de enterarme de que mi esposo está muerto y de por qué murió. Durante 2 años pensé que había perdido a mi marido en un accidente sin sentido. Ahora sé que murió como el héroe que siempre fue. Ricardo me contó tu historia, lo que hiciste para vengar su muerte y salvar a otras muchachas. Quiero que sepas que siempre serás parte de nuestra familia. Joaquín no solo te salvó a ti, a través de ti salvó a cientos de muchachas más. Eso es exactamente el tipo de legado que él habría querido dejar».
Isabella lloró al leer esa carta. Durante 2 años había cargado con la culpa de la muerte de Joaquín, sintiéndose responsable por destruir la vida de una familia que ni siquiera conocía. Saber que María no la culpaba, que incluso la consideraba familia, era un regalo que no sabía que necesitaba. 5 años después del día que Joaquín paró su troca en Tijuana, Isabella se graduó de la universidad con un título en trabajo social. La ceremonia se llevó a cabo en San Diego, y en la primera fila estaban María y Paola, la viuda e hija de Joaquín, aplaudiendo como si fuera su propia familia. Porque eso era exactamente lo que eran. Isabella había mantenido su promesa de estudiar, de convertirse en alguien que ayudara a otras muchachas como ella. Había abierto un centro de rehabilitación para víctimas de trata, financiado con donaciones y subsidios gubernamentales. El centro se llamaba Casa Joaquín, en honor del hombre que había dado su vida para que ella pudiera tener la libertad de elegir su propio destino. En la entrada del centro había una placa con una foto de Joaquín en su troca, sonriendo en uno de esos días buenos antes de que su vida se complicara por hacer lo correcto. Debajo de la foto había una inscripción que Isabella había escrito. Veces un extraño se convierte en familia. A veces hacer lo correcto cuesta todo lo que tienes. A veces un acto de valentía cambia el mundo. Joaquín Morales, padre, protector, héroe. Durante los primeros 5 años de operación, Casa Joaquín ayudó a más de 500 muchachas a rehacer sus vidas. Algunas estudiaron, otras se casaron, otras simplemente aprendieron a vivir sin miedo. Todas llevaron consigo la historia de un trailero que había visto a una muchacha en problemas y había decidido que su seguridad era más importante que su propia conveniencia. En el 10º aniversario de la muerte de Joaquín, Isabella organizó una ceremonia especial Timimumafinta Casa Joaquín. Invitó a todas las muchachas que habían sido ayudadas por el centro, a los agentes federales que habían trabajado en el caso, a las familias que habían sido reunidas gracias a la desarticulación de la red de trata. María y Paola estaban ahí, por supuesto. Durante 10 años se habían convertido en la familia que Isabella nunca había tenido. Paola, ahora de 28 años y abogada especializada en derechos humanos, había seguido los pasos de Isabella en su propia forma. Ricardo también estaba ahí, ya retirado del servicio federal, pero aún trabajando como consultor en casos de trata de personas. Había dedicado los últimos 10 años de su carrera a asegurar que el sacrificio de su hermano tuviera el mayor impacto posible. Pero la sorpresa de la noche fue cuando Isabella presentó a un invitado especial. Un hombre de unos 60 años, canoso, con overol azul y sonrisa amable. «Quiero presentarles a don Roberto», dijo Isabella. «Es trailero, como lo era Joaquín, y la semana pasada paró su camión para ayudar a una muchacha que estaba siendo atacada en Nogales». La audiencia aplaudió mientras don Roberto se sonrojaba, claramente incómodo con la atención. «No hice nada especial», dijo. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «Exactamente», respondió Isabella. «Eso es exactamente lo que dijo Joaquín cuando le pregunté por qué me había salvado. Y es exactamente por lo que estamos aquí esta noche, para recordar que hacer lo correcto no debe ser excepcional, debe ser normal». Isabella había aprendido algo durante 10 años de trabajar con víctimas de trata.
La mayoría de los rescates no los hacían agentes federales o organizaciones especializadas. Los hacían personas normales que veían algo malo sucediendo y decidían no ignorarlo. Traileros que paraban sus camiones, vendedores que llamaban a la policía, vecinos que hacían preguntas, maestros que notaban señales de abuso, personas comunes que elegían ser extraordinarias por unos minutos. Joaquín no era un superhéroe, continuó Isabella. Era un hombre normal que hizo una elección extraordinaria. Y esa elección salvó no solo mi vida, sino las vidas de cientos de muchachas que fueron liberadas cuando desmantelamos la red. El legado de Joaquín no es que fuera perfecto. Su legado es que cuando se enfrentó a una elección entre su comodidad y la vida de una extraña, eligió la vida de la extraña. Y todos los días, cada uno de nosotros se enfrenta a versiones más pequeñas de esa misma elección. Cada vez que vemos a alguien en problemas y decidimos ayudar en lugar de seguir caminando. Cada vez que elegimos hacer lo correcto, aunque sea inconveniente. Esas pequeñas elecciones son las que cambian el mundo. Una persona a la vez. Una decisión a la vez. Una vida salvada a la vez. La ceremonia terminó con todos los presentes encendiendo velas en memoria de Joaquín y de todas las víctimas que no habían tenido la suerte de encontrar a alguien dispuesto a arriesgar todo por salvarlas. Pero también encendieron velas por la esperanza de que la historia de Joaquín e Isabella inspiraría a otros a hacer las elecciones correctas cuando se enfrentaran a sus propios momentos de verdad. Epílogo. 15 años después, Isabella Herrera Morales había adoptado legalmente el apellido de Joaquín como homenaje. Era ahora directora de una red internacional de centros de rehabilitación para víctimas de trata. Su trabajo había sido reconocido por las Naciones Unidas, había recibido docenas de premios internacionales y había testificado ante congresos en 3 países. Pero lo que más la enorgullecía era algo mucho más simple. En 15 años, ni una sola muchacha que había pasado por sus centros había vuelto a ser víctima de trata. El programa de seguimiento y apoyo que había desarrollado tenía una tasa de éxito del 100%. María Morales, ahora de 70 años, habíase convertido en la figura materna de todas las muchachas que llegaban a casa Joaquín. Su presencia suave pero firme les recordaba que era posible sanar, que era posible confiar otra vez, que era posible tener una familia que las amara incondicionalmente. Paola Morales trabajaba como fiscal federal especializada en crímenes transnacionales. Durante 10 años había procesado casos de trata, asegurándose de que los responsables recibieran las máximas sentencias posibles. Cada condena que obtenía era un homenaje a la memoria de su padre. Ricardo Morales había escrito un libro sobre la investigación que había desmantelado la red de trata. Los derechos de autor eran donados completamente a Casa Joaquín. El libro se había convertido en texto obligatorio en academias de policía de toda América del Norte. Pero la historia más hermosa era la de don Roberto, el trailero que había salvado a una muchacha en Nogales 10 años atrás. Su acto de valentía había inspirado la creación de la Red de Traileros Protectores, una organización informal de conductores de camiones que habían sido entrenados para identificar signos de trata de personas y saber cómo responder. En 10 años, la red había rescatado a más de 200 víctimas. Todo porque un hombre había decidido seguir el ejemplo de Joaquín Morales. Isabella
Se había casado con Dr. Michael Chen, un psicólogo que trabajaba con víctimas de trauma. Tenían 2 hijos, Joaquín Jr., de 8 años, y Esperanza, de 5. Los niños crecían escuchando historias sobre su abuelo adoptivo, sobre el hombre valiente que había salvado a su mamá y había cambiado el curso de cientos de vidas. Cada año, en el aniversario de la muerte de Joaquín, toda la familia extendida se reunía en el cementerio donde habían construido un monumento en su honor. Su cuerpo nunca había sido encontrado, pero su espíritu vivía en cada vida que había tocado. La inscripción en el monumento decía simplemente: Joaquín Morales vio algo malo y decidió pararlo. El mundo es mejor porque él existió. En una tarde de noviembre, exactamente 15 años después del día que Joaquín había parado su troca en Tijuana, Isabela estaba en su oficina en Casa Joaquín cuando recibió una llamada que la dejó sin aliento. ¿Isabela Herrera?, preguntó una voz de mujer con acento del norte de México. Sí, habla Isabela. Mi nombre es Carmen Delgado. Trabajo para la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Estamos investigando una red de trata que opera entre Monterrey y Houston, y hemos arrestado a un hombre que dice tener información sobre Joaquín Morales. Isabela sintió que se le detenía el corazón. Después de 15 años, había aceptado que nunca sabría exactamente qué había pasado con el cuerpo de Joaquín, que nunca tendría el cierre de un funeral adecuado. ¿Qué tipo de información? Dice que estuvo presente la noche que mataron a Joaquín. Dice que sabe dónde está enterrado y dice que está dispuesto a cooperar a cambio de una reducción de sentencia. Isabela cerró los ojos y respiró profundo. Después de 15 años, tal vez finalmente podría traer a Joaquín a casa, darle el entierro que merecía, permitir que María y Paola tuvieran un lugar donde visitarlo. ¿Cuándo puedo hablar con él? Mañana, si puede venir a Monterrey. Pero, señora Herrera, hay algo más. Este hombre dice que Joaquín no murió inmediatamente en la casa de Phoenix. Dice que lo mantuvieron vivo durante días, tratando de obtener información sobre la investigación federal. Dice que Joaquín nunca habló, que murió sin revelar nada que pudiera comprometerla a usted o a otros testigos. Isabela comenzó a llorar. Durante 15 años se había preguntado si Joaquín había sufrido, si había muerto pensando que su sacrificio había sido en vano, si había tenido miedo en sus últimos momentos. Saber que había muerto como el héroe que siempre había sido, protegiendo a otros hasta el final, era un regalo que no sabía que necesitaba. Al día siguiente, Isabela voló a Monterrey acompañada de María, Paola y Ricardo. El testigo era un hombre de mediana edad que había estado en los niveles bajos de la organización, responsable principalmente de transportar víctimas entre ciudades. Les contó la historia completa, cómo habían torturado a Joaquín durante 3 días, tratando de obtener nombres de agentes federales, ubicaciones de casas seguras, detalles sobre la investigación, cómo Joaquín había resistido todo, manteniéndose fuerte incluso cuando el dolor era insoportable. La última cosa que dijo, les contó el testigo, fue que esperaba que Isabela estuviera a salvo, que esperaba que hubiera llegado a ser la mujer fuerte que él sabía que podía ser. María tomó la mano de Isabela durante todo el testimonio. Ambas lloraron al escuchar cómo Joaquín había muerto pensando en ellas, protegiéndolas hasta el final. El testigo los llevó al lugar donde habían enterrado el cuerpo de Joaquín, una fosa poco profunda en el desierto,
marcada solo por un montón de rocas que había estado ahí durante 15 años. Cuando los forenses exhumaron los restos, encontraron algo que hizo llorar a todos los presentes. En el bolsillo de la camisa de Joaquín había una fotografía de Isabella, la misma que él había llevado en su cartera desde el día que la había salvado. Incluso en la muerte había estado protegiéndola. El funeral de Joaquín Morales se llevó a cabo un mes después en Guadalajara, su ciudad natal. Asistieron más de 1000 personas, familiares, amigos, agentes federales, víctimas de trata que habían sido salvadas gracias a su sacrificio, traileros de toda la República que lo consideraban un héroe. Isabella dio el elogio fúnebre, hablando sobre el hombre que había cambiado su vida y las vidas de cientos de otras personas, simplemente porque había decidido hacer lo correcto. Joaquín me enseñó que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, dijo. Es la gente por la que estás dispuesto a morir. Es la gente que amas tanto que su bienestar se vuelve más importante que tu propia vida. Él me salvó, pero no solo me sacó de un callejón en Tijuana. Me salvó de una vida definida por el trauma, por el miedo, por la victimización. Me enseñó que podía elegir ser sobreviviente en lugar de víctima. Me enseñó que podía convertir mi dolor en propósito. Y la lección más importante que me enseñó es que todos tenemos la oportunidad de ser héroes. No necesitamos capas o superpoderes, solo necesitamos ver a alguien en problemas y decidir que no podemos seguir caminando. Joaquín vio a una muchacha en problemas en un callejón de Tijuana y decidió que su vida valía más que su conveniencia. Esa decisión cambió el mundo. Una vida a la vez. El ataúd de Joaquín fue llevado por 6 hombres: Ricardo, don Roberto, doctor Chen, Joaquín Jr., que ahora tenía 8 años, pero insistió en cargar a su abuelo adoptivo, y 2 agentes federales que habían trabajado en el caso. Lo enterraron en una parcela que daba vista a la carretera, para que incluso en la muerte pudiera seguir vigilando a los viajeros que pasaban, protegiéndolos como había hecho en vida. En la lápida grabaron las palabras que Isabella había elegido. Joaquín Morales paró su troca para salvar a una extraña. Dio su vida para proteger a su familia. Cambió el mundo haciendo lo correcto. Reflexión final. Esa noche, después del funeral, toda la familia extendida se reunió en la casa de María para cenar y compartir recuerdos de Joaquín. Isabella se sentó junto a la ventana, mirando hacia la carretera, donde ocasionalmente pasaban camiones con sus luces titilando en la oscuridad. Cada vez que veía pasar un trailero, pensaba en todos los Joaquines que estaban en las carreteras de México y Estados Unidos en ese momento. Hombres y mujeres normales que algún día se enfrentarían a su propia encrucijada moral, que verían algo malo sucediendo y tendrían que elegir entre su comodidad y hacer lo correcto. No todos elegirían como Joaquín había elegido, pero algunos sí. Y esos algunos cambiarían vidas, salvarían familias, harían que el mundo fuera un poquito mejor. Joaquín Jr. se acercó a Isabella y se sentó en su regazo. «Mami, ¿crees que papá Joaquín puede vernos desde el cielo?» Isabella lo abrazó y miró hacia las estrellas que brillaban sobre las montañas de Jalisco. «Creo que nos ve todos los días, mi amor, y creo que está orgulloso de la familia que se convirtió su acto de valentía. Yo también voy a ser valiente como él». «¿Ya eres valiente como él?», respondió Isabella.
cada vez que defiendes a un niño en la escuela que está siendo molestado, cada vez que ayudas a alguien que necesita ayuda, cada vez que eliges ser bondadoso en lugar de ser cruel. La valentía no es no tener miedo. La valentía es tener miedo, pero hacer lo correcto de todas formas. Y eso es algo que todos podemos hacer, todos los días. Joaquín Jr. asintió solemnemente, como si entendiera la importancia de lo que su madre le estaba enseñando. Afuera, otro camión pasó por la carretera, llevando su carga hacia un destino desconocido. En la cabina, un conductor solitario manejaba por la noche, tal vez pensando en su familia, tal vez escuchando música, tal vez simplemente concentrado en llegar a salvo a su destino. Isabela dijo una oración silenciosa por ese conductor y por todos los conductores en todas las carreteras del mundo. Oró para que si alguna vez se enfrentaran a la elección que Joaquín había enfrentado, tuvieran la valentía de elegir como él había elegido. Oró para que el ejemplo de Joaquín siguiera inspirando actos de bondad y valentía durante generaciones. Y oró con gratitud por haber conocido a un hombre que le había enseñado que a veces parar la troca es lo más importante que puedes hacer en tu vida. Epílogo final. 20 años después. Doctor. Joaquín Morales Jr., ahora de 28 años y especialista en medicina de emergencia, trabajaba en un hospital fronterizo en Tijuana. Cada día trataba víctimas de violencia, accidentes y trata de personas. Su trabajo era la continuación directa del legado de su abuelo adoptivo. Un viernes por la noche llegó al hospital una muchacha de 17 años que había sido brutalmente golpeada. Sus heridas eran consistentes con tortura sistemática y tenía marcas que sugerían que había estado encadenada. Mientras la trataba, la muchacha le susurró que había escapado de una casa donde la tenían secuestrada, que había hombres buscándola, que si la encontraban, la matarían. Joaquín Jr. miró a la muchacha y vio en sus ojos el mismo terror que su madre había descrito tantas veces al contar su propia historia. Sin dudar, activó los protocolos que Casa Joaquín había establecido en hospitales de toda la región. En una hora, la muchacha estaba en protección federal. En una semana, su testimonio había llevado al arresto de 12 personas. En un mes, otra red de trata había sido desmantelada. Todo porque un joven médico había visto a alguien en problemas y había decidido hacer algo al respecto. Esa noche, Joaquín Jr. llamó a su madre para contarle lo que había pasado. ¿Sabes qué? ¿Es lo más increíble?, le dijo Isabela. Hace 20 años, tu abuelo Joaquín paró su troca en esta misma ciudad para salvar a una muchacha en problemas. Hoy, tú salvaste a otra muchacha en el mismo lugar. Es como si el círculo se hubiera completado. No es un círculo, mami, respondió Joaquín Jr. Es una espiral. Cada generación hace lo mismo, pero un poquito mejor, llegando un poquito más lejos, salvando a un poquito más gente. Isabela sonrió. Su hijo tenía razón. El legado de Joaquín no era una historia que terminaba, era una historia que continuaba, generación tras generación, vida salvada tras vida salvada. Esa noche, Isabela se sentó en su oficina en Casa Joaquín y escribió en su diario: Hoy se cumplieron exactamente 20 años desde que Joaquín paró su troca en Tijuana para salvarme. En estos 20 años hemos rescatado a más de 2,000 muchachas. Hemos desmantelado docenas de redes de trata. Hemos cambiado leyes, entrenado oficiales, educado al público. Pero lo más importante que hemos hecho es crear una cultura donde parar para ayudar a alguien en problemas
no es excepcional. Es normal. Es lo que hacen las personas buenas. Joaquín me enseñó que una persona puede cambiar el mundo. Pero hoy aprendí algo más. Una persona puede enseñar a otras personas a cambiar el mundo, y ellas pueden enseñar a otras, y así sucesivamente, hasta que cambiar el mundo se convierte en algo que hacemos juntos, como familia, como comunidad, como humanidad. Gracias, Joaquín, por enseñarme que vale la pena jugarse la vida por hacer lo correcto. Pero sobre todo, gracias por enseñarme que una vida jugada por hacer lo correcto es una vida que vale la pena vivir. Tu hija adoptiva, para siempre, Isabella, cerró el diario y miró por la ventana hacia la carretera donde los camiones seguían pasando en la noche llevando sus cargas hacia destinos desconocidos. En algún lugar de esas carreteras, otro conductor se enfrentaría pronto a su momento de verdad, vería algo malo sucediendo y tendría que elegir. Isabella oró para que eligiera como Joaquín había elegido. Oró para que parara la troca. Fin. En memoria de todos los hombres y mujeres que han arriesgado todo para proteger a extraños. En honor de todas las víctimas que han encontrado la fuerza para sobrevivir y prosperar. Y en gratitud por todos los momentos en que alguien decidió que hacer lo correcto era más importante que mantenerse seguro. Porque el mundo cambia una decisión valiente a la vez, una troca parada a la vez, una vida salvada a la vez. Y porque a veces la diferencia entre una tragedia y un milagro es un extraño que decide no seguir manejando,